pasando justamente en el Reino Unido con la visita oficial de Joe Biden. Pero volvemos a Chile para hablar de un tema que ocurrió hace algunos días. Un tema que hizo noticia y cuyas repercusiones se mantendrán justamente en los próximos meses, porque el coordinador interministerial para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile, el periodista Patricio Fernández, dimitió en medio de fuertes críticas del Partido Comunista y de varias organizaciones defensoras de los derechos humanos. El mandatario Gabriel Boric comprende las razones que han llevado a Patricio Fernández a tomar esta decisión y valora su espíritu democrático, su compromiso con los derechos humanos, y agradece públicamente el rol que jugó en la organización y en la construcción del mensaje central de esta conmemoración, señaló un comunicado difundido desde la presidencia. Luego, en un punto de prensa, el presidente Gabriel Boric defendió el comunicador y señaló que entendió que si su cargo constituye un obstáculo para las actividades de la conmemoración, decidió dar un paso al costado, acción que valora. Patricio Fernández, de centroizquierda pero sin militancia, fue designado por Boric en noviembre de 2022 para coordinar el plan de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, una efeméride que no tiene un relato común en la sociedad chilena y que ha generado y que genera fuertes discrepancias. Aunque algunas voces se mostraron contrarias a la designación de Fernández desde el inicio, la polémica escaló la semana pasada tras una entrevista en la que el periodista sostuvo que el desafío principal para la conmemoración del 11 de septiembre es acordar que sucesos posteriores a ese golpe son inaceptables en cualquier pacto civilizatorio. Esas palabras centraron los reproches más allá del resto del discurso del entrevistado, que apuntó fórmulas para encontrar mínimos comunes y fueron rechazadas por las organizaciones que las consideraron poco contundentes contra el alzamiento militar. Durante la semana, más de 160 organizaciones defensoras de los derechos humanos y la memoria histórica entregaron una carta al presidente para pedir la dimisión del periodista, que posteriormente se concretó días después. Y para profundizar justamente sobre las palabras de Patricio Fernández, pero además sobre la conmemoración del golpe militar, tomamos contacto hasta ahora con el sociólogo, politólogo, doctorado en Ciencias Sociales en París, además Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Manuel Antonio Magarretón, a quien agradecemos su tiempo para conversar con DNews, con quien justamente conversó Patricio Fernández en el programa Entre Líneas de la Universidad de Chile, que terminó provocando justamente la salida del coordinador de la conmemoración del golpe de Estado. ¿Cómo está, Manuel Antonio? Gusto saludarlo y muchas gracias por darse el tiempo para conversar con DNews. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. En todo caso, el programa se llamaba Tras las líneas. Tras las líneas, perfecto, sí. No, entre líneas muy fome, todo el mundo te usa ese título. Sí, muchas gracias por la aclaración. Sí, tras las líneas, sí, pero al final fue entre líneas lo que terminó condenando la situación de Patricio Fernández y provocando su renuncia. Y parto consultándole justamente por ese tema. ¿Qué le pareció a usted? ¿Cómo terminó esa entrevista, esa conversación, la presión de organizaciones de derechos humanos que terminaron justamente por provocar la renuncia de Patricio Fernández? Bueno, yo creo que la conversación, si uno la ve completa y no a través de lo que se envió a las redes, personas que enviaron cosas entrecortadas, si se ve completa y se ve después las aclaraciones que yo hice por el mismo medio, el que está en YouTube, y todas las declaraciones que hemos hecho en distintas partes, yo creo que es injusto que haya dejado el puesto Patricio Fernández, porque en lo medular estábamos de acuerdo, y en lo medular es fundamentalmente lo que significa condenar el golpe de Estado como piso ético básico para poder reconstruir la comunidad política, para poder reconstruir el país. Y en eso Patricio estaba de acuerdo. Y la cuestión era, ¿cómo se logra? Y ese es el punto central. ¿Cómo se logra, consecuencia de lo anterior, que habiendo un sector del país que apoya, o que apoyó y que todavía apoya, que aprueba el golpe militar, pueda realmente ir aceptando que la única manera de volver a convivir como país es la condena al más grande crimen de la historia chilena. No hay otro más grande que el
que la búsqueda de asesinato, el bombardeo de La Moneda, y lo que viene inmediatamente después. Ahí se comete el crimen de lesa humanidad. Ese es el crimen de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad y los crímenes brutales que se provocan, que se desarrollan en el golpe y con posterioridad al golpe, no permiten explicarlo. Usted no puede explicar. ¿Cómo explica el acto de un asesino? Lo explica diciendo, tenía ganas de asesinar y quería matar. Esa es la explicación. No tiene que ver con la crisis previa. Porque si había una crisis, y la había, ¿quién le dio a los militares el derecho de intervenir ellos a nombre del país? Y no intervinieron a nombre del país. No intervinieron para unificarlo. Intervinieron para matar a uno de los bandos, con el apoyo del bando de la derecha. Entonces, realmente la intervención militar es en sí misma el acto de destrucción del país, de la unidad nacional. E inmediatamente, en el acto mismo del golpe, se señalan los bandos y todo lo que se va a hacer para seguir matando, atemorizando. Y en ese sentido, es un crimen que es un golpe de Estado terrorista. Eso no hay ninguna duda. Nadie puede discutir eso. Entonces, ¿vamos a explicar los actos terroristas? No. Para explicarlo es justificarlo. Cuando se dice no había otra salida, ¿y qué significa eso, que no había otra salida a la crisis? ¿Y quién decide la salida? Los militares, que están ahí con el poder de las armas que le ha entregado la sociedad y la Constitución, están ahí para obedecer al poder político constituido. Y si consideran que hay crisis política, bueno, no tienen por qué intervenir ellos. Ellos no son el árbitro. Las Fuerzas Armadas es para defender al país en su integridad como país fuera del, de cualquier invasión, de cualquier cosa que amenace su integridad. No, son para intervenir, para resolver los conflictos internos, porque siempre van a intervenir, uno, matando, rompiendo la Constitución y las leyes, y además favoreciendo a un bando. Si no pacificaron el país, perdóneme, ¿alguien podría decir que pacificó el país? Es decir, ellos instalaron la guerra enteramente unilateral. Y ese es el dato central. Manuel y no Antonio, estamos todos de acuerdo. Todos de acuerdo. Patricio Fernández, todos de acuerdo. El problema es que hay, y eso también es normal entenderlo, hay todo un sector que siente que no se ha hecho la justicia suficiente, que no se ha esclarecido toda la verdad, no se ha hecho toda la reparación y no se han asegurado las formas de no repetición. Y en eso se está el déficit. Y el presidente Boric es el primero en reconocerlo. Entonces ellos sienten, ese sector que siente eso, y donde hay, no voy a decir, no es el sector exclusivamente donde hay la mayor cantidad de víctimas, porque también hay en otros sectores, pero hay un sector constituido por los familiares de detenidos desaparecidos, por las distintas organizaciones de derechos humanos, que siente que el lenguaje que se está hablando no es de condena al golpe militar. ¿Siente eso? Yo creo que sí, que está implícito, pero yo creo que hay un sector y hay que entender eso. Y ese sector es el que reclama. Yo creo que es injusto que Patricio Fernández salga, haya perdido, terminado con su cargo. Quizás a él se le hacía muy difícil. Creo que él compartía absolutamente todo esto que yo estoy planteando. Manuel Antonio, ¿por qué cree usted que existe un sector amplio de la sociedad que no piensa de esta manera, como usted lo explicitaba tan claramente en sus palabras, respecto a esta condena transversal que quizás debiera haber en la sociedad chilena respecto al golpe de Estado? Hay un amplio sector de la sociedad que todavía lo justifica. Y junto con eso le pregunto, ¿cómo cree usted que debiera conmemorarse justamente estos 50 años? Mire, respecto de la primera pregunta,
es importante ver la evolución de este fenómeno desde la época de la dictadura militar. En el plebiscito para que continuara Pinochet o no continuara Pinochet, así, continuara la dictadura o hubiera democracia, hubo 44% que votó a favor que continuara la dictadura. 44%. En la elección, y 55% que estuvo en contra. En la elección presidencial pasada, el candidato que representaba a ese mundo en su forma más extrema obtuvo el 44%. Y el candidato que expresaba la lucha contra la dictadura, la democracia, obtuvo 55%. Se repitieron 30 años después, 30, 35 años después, se repite ese porcentaje que defiende, apoya, justifica el régimen, la dictadura, el golpe militar y la dictadura. De modo que ahí hay un problema que es grave, es una sociedad que todavía no se ha reunificado en torno al principio fundamental, que es condenar todo acto de violencia. Pero en el 2013, cuando se cumplían los 40 años del golpe, hubo sectores de derecha que llamaron la atención sobre que había que condenar la violencia en cualquier caso y que ninguna crisis de ningún tipo podía justificar el crimen, un golpe de Estado, la ruptura de la institucionalidad, el quiebre de la democracia y sobre todo con el poder armado que está hecho para defender a la población, atacarla y intentar, digamos, exterminarla. Ahí hubo una masacre, como se ha dicho. Entonces, y eso se ha retrocedido. Esos sectores de derecha hoy no están diciendo lo mismo que dijeron hace 10 años. ¿Y eso se debe a qué? Se debe a que se creó. La derecha tuvo la inteligencia, la capacidad y también los errores que uno puede ver en el mundo del centro y de la izquierda, que no logró este mundo. No logró, digamos, convencer a ese 44% o 30 y tanto por 38%, depende de las encuestas, ¿no es cierto?, que apoya el golpe militar. Y entonces los sectores de derecha que ya estaban entendiendo, digo la gente de Evópolis, la gente que firmó una declaración, una nueva generación que firmó una declaración el 2013, en esa época incluso el presidente Piñera habló de los cómplices pasivos. Uh-huh. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el país ha retrocedido. Que el país ha retrocedido en sus estándares éticos. Porque estamos hablando de un principio ético. No estamos hablando de un problema político solamente. Estamos hablando de un principio ético. Y que en un país haya un 40%, más de un tercio en todo caso, que justifique un crimen de lesa humanidad o que le busque explicaciones, habla muy mal del país y eso es extremadamente grave. Ahora la pregunta es, ¿cómo se puede, digamos, lograr este consenso? Yo creo que, por un lado, no se puede renunciar por ningún motivo al principio ético fundamental, condena al crimen histórico del golpe militar y a todo lo que ocurre después. Pero yo creo que hay mucha gente, y en eso no vamos a convencer, digamos, en este punto no vamos a convencer a los sectores de extrema derecha, pero sí hay mucha gente que no ha recibido este mensaje o que no se ha sido capaz, no hemos sido capaces de
convencerlo. Y eso significa que hay que conversar mucho más. Y que hay que conversar mucho más. ¿Sobre qué? Precisamente sobre esto. Y hay que generar todas las instancias, no solo para hablar del futuro, sino hay que generar todas las instancias precisamente para mostrar que este fue un crimen que nunca debió ocurrir. Y que solo si tenemos claro eso, no volverá a ocurrir. Porque si yo digo que los problemas son solo las violaciones de derechos humanos después del golpe militar y que había una crisis que justifica el golpe militar, quiere decir que la próxima vez que yo sienta que hay una crisis, voy a llamar a los militares, y si los militares dicen que había una crisis que era necesario intervenir, entonces quiere decir que la próxima vez que ellos consideren necesario intervenir, lo van a hacer. Ese es el punto central. Y aquí lo que falta es la capacidad. Pero es que eso es muy importante por lo siguiente, porque también tiene que ver con qué es lo que se enseña en el sistema educacional. Se habla mucho de que no debe haber verdad oficial. Perdóname. Yo creo que hay una verdad oficial en todos los países que han sufrido crímenes como estos. Y la verdad oficial es el principio ético. Esto no debió pasar, estuvo mal hecho, esto se condena. Es un principio ético. Entonces, esa es la única verdad oficial de por qué pasaron las cosas, digamos, la crisis política, quién tenía razón, quién no, eso es otro problema. Pero el país tiene que tener consenso sobre un principio ético. Y los sistemas educacionales hoy día no ayudan. Todo lo que hizo la justicia durante la dictadura y en el primer tiempo después, en que criticó el informe Rettig, entre otras cosas. Entonces, todo eso precisamente fue generando la aceptabilidad perfecto, de sí. un golpe. Y esto es lo que me parece a mí que es lo que hay que trabajar. Pero entonces quiere decir que ese es el objeto. El objeto es ese. Exactamente. No podemos tener un acuerdo para el futuro. Claro que porque sí. no va a haber acuerdo real para el futuro si yo sigo diciendo que el día que hay una crisis puedo hacer un golpe militar. Exactamente. Yo creo que ese justamente es el principio ético que usted hace alusión, que es el cual hay que trabajar como sociedad, no solamente desde el punto de vista político, sino también educacional, con las nuevas generaciones, pensando a futuro. Un tema tan trascendente e importante como es la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que se cumplen acá en Chile, se lo contamos al resto de Latinoamérica que nos está viendo hasta ahora a través de DNews, se conmemora justamente el 11 de septiembre próximo. Vamos a tener varios meses para seguir profundizando sobre este tema, así que Manuel Antonio, le agradecemos su tiempo para conversar sobre este tema tan importante, porque si las sociedades no logran conocer su pasado, es difícil que puedan seguir avanzando hacia el futuro. Así que muchas gracias por este diálogo, Manuel Antonio Garretón, sociólogo, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales del año 2006 y profesor titular también de la Universidad de Chile. Muchas gracias a ustedes.